Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos las reacciones de algunos noticieros que están apoyando y criticando la construcción de la nueva cárcel moderna de El Salvador. En su imagen, el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. Que comience el juego. Sacamos a la gente de la pobreza. No sea grosero, señor. Municipios de Central Park. Y mirándote a los ojos. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día vamos a ver las primeras reacciones de los noticieros y también de las otras personas sobre la nueva cárcel que ha mandado a hacer Nayib Bukele. Así que señores, sin tantas babosadas, démosle con todo. Me tientas, hagámoslo. Muy bien, en primer lugar tenemos a este noticiero que salieron a decir que la cárcel fue construida por el polémico Nayib Bukele, porque como les digo siempre, estos noticieros necesitan hablar así de Nayib Bukele para llamar la atención. Y sé que algunas personas van a decir de que si también hablamos bien de Nayib Bukele también estamos llamando la atención. Así que creo que es un dando y dando. Los noticieros que necesitan hablar mal de Nayib Bukele para tener visualizaciones, y también las personas que hablamos bien de él y también tenemos ese mismo tipo de visualizaciones. El llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo era una promesa del polémico Bukele, un mandatario cuestionado por más de 63.000 detenciones sin órdenes judiciales bajo el amparo de un régimen de excepción. Los organismos de defensa de los derechos humanos denuncian el hacinamiento extremo en las cárceles de ese país. A mí me vale ver. Y aquí tenemos otro noticiero que salieron a decir que Nayib Bukele no le da acceso a los noticieros internacionales para que vayan a grabar la nueva cárcel. Pero en realidad sí les están dando acceso a ciertos noticieros, pero para que vayan a grabar cómo están las instalaciones en ese lugar, simple y sencillamente para eso. Pero sé que estos noticieros quieren entrar a ese lugar para criticar y decir ¿por qué ese inodoro tiene esa forma? ¿Por qué aquí hay un foco? ¿Y por qué también el otro está también ahí? Así que si van a ponerse en eso, entonces por esa razón no les dan acceso. Y nos vamos a El Salvador, que tiene una nueva macrocárcel. Allí irán los detenidos durante el régimen de excepción vigente desde marzo pasado. Medida, por cierto, criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y a favor de la justicia y el debido proceso de las personas detenidas. La ha inaugurado Bukele sin permitir el acceso a la prensa. A llorar con tu mamá. Y esta maje salió a decir que casi 10 meses del régimen de excepción son medidas antidemocráticas. Porque sí, señores, todos nosotros tenemos derecho a que nos roben, a que nos den en la nuca a todos y que nos hagan daño. Porque así lo dice la Constitución. Así que si Nayib Bukele nos está prohibiendo todo eso, entonces ¿dónde está la democracia en todo esto? Se ha cedido y se ha permitido que todos los poderes queden concentrados en manos de una sola persona, evidentemente de Bukele, ¿no? Que ostenta el poder, ¿no, Ángela?, de una forma autoritaria, concretamente a través de este régimen de excepción que dura ya 10 meses, ¿no?, sin rendición de cuentas por parte de la fuerza pública, con la suspensión de derechos fundamentales amparada en este régimen de excepción, como bien decíamos, ¿no? Y siempre pues sabemos que cuando se logra esclarecer un poco las actuaciones de las autoridades, ¿no?, durante este tiempo en que hay tanta suspensión de los derechos fundamentales, no siempre, digamos, pues son prácticas democráticas, ¿no?, las que tienen. Claro. Oílo, como dijo. Y como les dije anteriormente, aquí tenemos a una persona que entró a ver la nueva cárcel, que según los de la oposición en ese lugar van a tener jacuzzi, van a tener wifi y van a tener señal por cable. Pero a la misma vez están diciendo de que en ese lugar van a torturar a todas las personas y que no van a poder disfrutar de la vida democráticamente, porque solamente vean estas imágenes y se van a dar cuenta que en ese lugar no va a ser un lugar bonito, sino que va a ser un completo castigo. Estamos en una de las 12 celdas de confinamiento que hay en cada uno de los módulos o los pabellones.
Y no es que haya fallado la electricidad, lo que pasa es que aquí no hay electricidad. No hay ninguna posibilidad de que tengan contacto con el exterior, que incluso el exterior termina siendo más confinamiento. Ve un poco de luz natural, pero el resto no hay absolutamente comunicación, luz, contacto. No, lo único que tienen, de acuerdo a lo que nos comentan los encargados, las directivas de este Centro para el Confinamiento del Terrorismo, la única compañía que tienen esos internos es este muro, esta plancha. Aplauso, por favor. Y esta persona salió a decir lo que el 99% de todas las personas a nivel latinoamericano decimos, y es que en otros países de Latinoamérica la situación se está poniendo completamente peluda, y todas esas personas están diciendo de que el régimen de excepción también debería implementarse en esos países, pero también hay otras personas que están diciendo de que estas medidas están dañando a todas esas personas. O sea, esas personas que están diciendo eso significa de que ninguna vez les han robado, les han quitado a algún familiar, ni les han hecho absolutamente ningún tipo de daño. Entonces, por esa razón ellos ven malas estas medidas. ¿Usted aplaudiría o repudiaría la nueva megacárcel del presidente Nayib Bukele? Yo la aplaudo porque es pensar antes en las víctimas que los criminales, y supone poner los derechos de los ciudadanos de bien por encima de los que cobijan. No es ninguna solución mágica, pero es una buena herramienta y manda un mensaje contundente. No se aceptan ni justifican las bandas criminales. No se le regalan curules ni absoluciones. El que la hace, la paga. Tiene más de 2 kilómetros de concreto reforzado, mallas electrificadas, sensores de movimiento, reconocimiento facial, detectores de calor, entre otros sistemas. Y para quien rompa las normas, hay unas celdas de castigo que dan miedo. ¿Usted cree que es injusto? ¿Que supone violar sus derechos? Pero guante de seda con unas pandillas que solo para retar al presidente Bukele asesinaron en un fin de semana a 87 personas. ¿No les parece eso curioso? Y aquí tenemos a los analistas de la oposición pidiendo de que por favor le demos rehabilitación a esos pobres angelitos para que vuelvan a encajar en la sociedad. Así que, señores, dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que es necesario rehabilitar a todas esas personas que estén manchados de la cara con número o con letra para que en un futuro los puedan poner en una oficina como licenciado o tal vez como maestro de alguna escuela? Hay una sobrepoblación exagerada. Esto trae como consecuencia condiciones de hacinamiento extremo, de enfermedades. Hay una grave situación de violaciones a derechos humanos. Más de 94 personas fallecidas al interior de los centros penales. Es importante la rehabilitación, porque además son personas humanas, son seres humanos como todos nosotros, ¿verdad? Y esas personas merecen una segunda oportunidad, y para eso debemos ayudarles, y por eso el sistema penal, tal como está concebido en la Constitución salvadoreña, tiene que ser un sistema rehabilitador que permita que estas personas se inserten nuevamente a la sociedad después de haber cumplido con las penas de acuerdo a los delitos cometidos, y lo puedan hacer, ¿verdad?, sin que se conviertan de nuevo en un peligro social. Pinche gente estúpida y huevona. Y aquí tenemos a los primeros payasos que salieron a decir que a finales de marzo fue cuando se rompió la tregua que tenía Nayib Bukele con todas esas personas. Pero a los días esos majes salieron a decir de que Nayib Bukele todavía tiene tregua con todas esas personas, y por esa razón mandó a hacer esa cárcel para darle todos los privilegios a todas esas personas. O sea, en esta semana van a decir de que la tregua se rompió y por esa razón pasó lo de marzo. La próxima semana van a decir de que la tregua todavía sigue. O sea, esos majes no se ponen de acuerdo en absolutamente nada. Buenos días, Ángela, muchas gracias por la invitación. Recordemos que antes de marzo de 2022 sí, había cada vez más evidencia de que el gobierno, de hecho, entretenía conversaciones con las principales pandillas del país para mantener los niveles de violencia muy bajos. Frente a la ruptura de estas conversaciones, negociaciones, llámales como quiera, el gobierno pues ha dado este paso de campaña de arrestos masivos que ha producido miles de detenciones arbitrarias y que básicamente intenta... ¿Me quieres ver la cara de estúpido?
Y aquí tenemos al sinvergüenza de El Faro diciendo de que El Faro mostró pruebas contundentes de que Nayib Bukele sí negoció con sus amigos, perdón, con los enemigos. Pero como les digo, las pruebas contundentes que han mostrado todos estos majes son las pruebas que El Faro ha mostrado, sí señores. Con eso nosotros tenemos más que suficiente para darnos cuenta de que el villano en esta película es Nayib Bukele, simple y sencillamente porque lo ha dicho El Faro. Casi un año después de que Bukele le declarara la guerra a las maras, pero el precio por el cese de la violencia ha sido muy alto. El gobierno de El Salvador compró el apoyo de las pandillas con dinero. Desde que estaba en la alcaldía, fue acercarse a las pandillas y establecer acuerdos y treguas con ellos. Está documentado de sobra. El Mercanales, alias el Croc, fue liberado por un ministro del gobierno de Bukele y llevado en un carro oficial hacia Guatemala. Esa tregua, que está documentada, aunque el gobierno insiste en que no ocurrió y demás. Uy, sí, ya está muy creíble. Y según esa imagen, ellos temían de que Nayib Bukele anunciara la reelección, porque según esos payasos es lo peor que le puede pasar a todo el país. Porque sí señores, yo recuerdo de que cuando anunció Nayib Bukele su reelección, yo no pude dormir toda la noche, y desde el primer momento en el que Nayib Bukele anunció la reelección, todas las cosas malas nos pasaron a todos nosotros, porque según la Constitución es lo peor que nos puede pasar a todos nosotros, ¿verdad? El Salvador es un país, yo me atrevería a decir, casi ágrafo, donde se le ha apostado muy poco a la educación. Y es normal y entendible que estas personas no sepan cómo se come la democracia. Estamos hablando de una mafia de Estado. El gobierno de Bukele, en gran medida, los altos mandos y los altos perfiles se componen de personas acusadas de serios crímenes. Y que es un país que le abre las puertas y las ventanas al autoritarismo. Si ahora mismo la reelección, que era algo a lo que le teníamos tanto temor, ahora El Salvador es un lugar menos democrático. Y aquí tenemos a otros majes que salieron a decir de que la corte de no sé qué salió a decir de que habían unas ciertas negociaciones que Nayib Bukele había hecho con los angelitos. O sea, para que vean que ni seguros están de esos detalles. Pero aquel maje salió a decir de que ellos tenían pruebas contundentes 100% reales de que Nayib Bukele sí había hecho esas negociaciones. Pero ahora salen estos majes a decir esto. O sea, pónganse serios en todo esto. La prisión es el foco de severas críticas de organismos defensores de los derechos humanos porque infringe tratados internacionales e ignora alternativas de prevención del delito. Y a pesar de la preocupación y rechazo que generan sus políticas fuera del país y falta de garantías que definen su gestión. Aumento de penas de 9 a 45 años para jefe de maras, sanciones a medios que publiquen mensajes de pandillas, hasta 15 años de prisión por pintar grafitis alusivos a las maras. Recordar, y de hecho una corte, la justicia estadounidense en las últimas horas también volvió a hablar lo mismo de cierta negociación que existía entre Bukele ya desde cuando era alcalde de San Salvador. Oílo, como dijo. Y según unas personas, las medidas que Nayib Bukele vaya a tomar en la nueva cárcel debe cumplir con los reglamentos de la comunidad internacional. Así que veamos cuáles pueden ser esos estatutos. ¿Será que Nayib Bukele debería darles pollito campero todos los días a todas esas personas? ¿Será que todas esas personas deben tener derecho a revisar sus redes sociales? ¿Será que Nayib Bukele debería llevar de excursión a todas esas personas? Pero bueno, si Nayib Bukele cumple con todos esos reglamentos, salen estos majes a decir de que hay una negociación. Bukele, desde el primer día de su mandato, emprendió una guerra contra las maras y lo hizo con métodos que han sido más bien cuestionados porque suspende las garantías constitucionales, y esto le valió denuncias de todo tipo, no solamente de organismos nacionales, sino también internacionales y algunos países, incluso Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que tuvo más de 2.000 detenciones arbitrarias. Y por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que esperaba que las medidas que se toman en El Salvador estén en sintonía con las reglas internacionales. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Y como sabemos, unos payasos están diciéndote que cuando se lleven de las patas a un angelito debe ser con una orden judicial. O sea, esas personas le pueden estar dando en la nuca a alguien, pero no se lo pueden llevar porque no tienen una orden. Así que, si
está robando, si le está dando en la nuca a alguien, se está cometiendo algún tipo de delito, entonces no se lo pueden llevar. Puede estar el policía viendo todo eso, pero si no tiene una orden que supuestamente se tardan meses en realizar todo eso, entonces no se lo puede llevar. Bukele no detalló cuándo serán trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63.000 detenidos. Los masivos arrestos se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias del mandatario. Se ha denunciado un hacinamiento extremo en las prisiones de ese país como consecuencia de las detenciones de sospechosos sin orden judicial y han dejado más de 7.400 denuncias por derechos humanos. Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Y en noviembre vinieron unos payasos a pedirle a Nayib Bukele que por favor no sea tan malo con esas hermosas criaturas enviadas por el mismísimo Dios. Pero al otro día están diciendo de que si Nayib Bukele no hace eso, entonces es porque hay una tregua. Pero sí, señores, esos majes tuvieron que venir aquí a El Salvador para pegar el grito al cielo. Pero cuando nosotros éramos los que estábamos resultando dañados en todo esto, entonces esos majes se quedaban con el hocico callado. Varios defensores de derechos humanos han criticado al gobierno. También han pedido sin éxito la suspensión de medidas como el régimen de excepción que rige en el país, que en 10 meses ha dejado más de 62.000 detenidos. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch han denunciado violaciones generalizadas a derechos humanos, como torturas, malos tratos y arrestos arbitrarios. Y en noviembre, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura pidió al Bukele reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones dentro de las cárceles. No, ni merga. Y esta maje salió a decir 50.000 babosadas por minuto. Primero salió a decir de que Nayib Bukele construyó la nueva cárcel para llevarse a los que no piensen como él. Y también salió a decir de que Nayib Bukele tiene popularidad gracias a la construcción de esa cárcel y también al régimen de excepción. Así que primero, si Nayib Bukele se está llevando a las personas que no piensan como él, entonces cada vez que los majes salen a marchar, entonces Nayib Bukele se los debería de llevar porque no piensan como él. A esa retórica del Mesías Salvador de la patria frente a esos enemigos terroristas que son todos, finalmente no solo los pandilleros, sino quienes están en desacuerdo con las acciones de gobierno. Y finalmente ese es, digamos, el punto donde radica su popularidad. Pero no se trata de ninguna manera de medidas que a largo plazo te vayan a dar un resultado, a menos de que tu plan sea encerrar absolutamente a todos. Porque hay que decir que estos operativos se hacen en las zonas más pobres y finalmente lo que estás haciendo es criminalizar la pobreza. Además, albergan 4 o 5 veces más la población penitenciaria que deberían. De hecho, se han registrado decenas de muertos. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero sí, señores, aquí tenemos a unas personas de República Dominicana que salieron a decir que la nueva cárcel es dinero bien invertido, porque en ese país han gastado millones de dólares en el sistema de seguridad de ese país, pero no han visto ningún resultado. Y creo que también están construyendo una cárcel que supuestamente no lo han terminado. Así que creo que todos sabemos dónde está llevando todo esto. Hace unos días el presidente de América Latina y líder indiscutible de masas... Charlie Mazacotti. No, producción, Nayib Bukele inauguró en El Salvador una mega cárcel, una vaina impresionantemente grande, que es considerada como la más grande y moderna de América Latina. Nayib Bukele, que desde hace un tiempo le declaró la guerra al crimen y dejó claro que el dinero da cuando los asquerosos representantes del pueblo no se los roban, construyó la mega cárcel con el fin de albergar a 40.000 pandilleros. Es que ver esa cárcel tan bonita, tan bien terminada, tan bien estructurada y lista para encarcelar toda esa maldita gente, me hace pensar en los más de 6.000 millones de pesos que se gastaron en la basura que se hizo en República Dominicana y que hoy esa vaina, 6.000 millones de pesos, se encuentran abandonadas. Por milagro. Oye, tranquilo, viejo. Pero sí, señores, aquí están las reacciones de muchas, pero muchas personas que le dan el visto bueno al régimen de excepción. Y sí, señores, salieron a decir de que antes, para poder salir de la colonia, tenían que pedirle permiso a esas personas y también tenían que pasarles billetes. Y también no podían entrar ciertas personas porque no eran de la zona. Así que aquí nos queda completamente claro de que quienes eran los que gobernaban aquí en el país.
ver, oír y callar. Era la manera con la que atemorizaban las pandillas a la población honrada, a quienes, por cierto, preguntamos cómo era la situación antes de la implementación del Plan Control Territorial y también del régimen de excepción. Y aquí se tenía que pedir permiso si venían personas así que no la conocían. Teníamos que ir hasta para parquearse. Tenía que pedir permiso. Si no dejaban de entrar a nadie, pues a ver por qué, a ver qué era que no dejaban de entrar a nadie. Se siente más tranquilo uno, anda donde quiera uno, sin nada de peligro, nada de temor, que mire, que esto. Más tranquilidad para aquí toda la comunidad. Está bueno por todo esto que está realizando. Aplauso, por favor. Y Auronplay también reaccionó hace unos meses sobre la construcción de esa nueva cárcel y salió a decir de que antes en los videos de YouTube, cada vez que hacían un top de los países más peligrosos del mundo, El Salvador siempre quedaba en primer lugar, y según veo ese era un orgullo para todos los gorgojos. Y yo todavía recuerdo cuando hacían esos top, y creo que era desde el 2016 y 2017 cuando El Salvador estaba en el primer lugar. Muy complicados. El Salvador durante un tiempo se consideró que era el país más peligroso del mundo. Yo he visto tops de estos tipos que hacía Dross y demás. ¿No les parece eso curioso? Y aquí tenemos a varios jóvenes que han salido con miedo a las calles porque según los de la oposición, o mejor dicho, según Ronald Umaña, ninguno de nosotros queremos salir a las calles porque sí, señores, el régimen de excepción nos va a llevar de las patas y por esa razón El Salvador no es un bonito lugar para vivir y que era mejor en aquellos tiempos democráticos de Arena y el FMLN. Gracias al presidente Nayib Bukele. Nosotros empezamos a conocer lugares, ya podemos patinar tranquilamente, como se puede observar por allá hay un graffiti alusivo a grupos criminales, cosa que antes no se podía venir acá por lo mismo, porque uno como joven tenía miedo a poder cruzar la llamada línea que se le llamaba. La frontera. La frontera, exactamente. Entonces gracias al presidente podemos venir y observar nuestro bello Altavista. Aplauso, por favor. Dice que esto no va al tema, pero lo quiero agregar porque cuando se implementó el Bitcoin en El Salvador, los noticieros internacionales también reaccionaron al respecto y salieron a decir de que gracias a la implementación de esta moneda El Salvador iba a caer en impagos y que todos íbamos a salir afectados. O sea, sé que el Bitcoin no es que sea una moneda muy usada aquí en El Salvador y esa es la desventaja, pero todos estos majes vinieron a satanizar todo esto. En El Salvador existe la ley Bitcoin. Está vigente desde el 7 de septiembre de 2021 y obliga a todos a utilizar esta criptomoneda como forma de pago. Su principal impulsor ha sido Bukele. El Bitcoin es demasiado inestable para una economía como la de nosotros. Su presidente ha continuado comprando la criptomoneda con fondos públicos. Los economistas advierten que hay un alto riesgo y que los recursos de El Salvador quedan expuestos. El Salvador tiene una baja calidad crediticia y un alto nivel de deuda, equivalente al 80% del PIB, y tiene serias dificultades para conseguir préstamos. ¡Ay, ajá! Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios qué piensan de la construcción de esta nueva cárcel. Y también dejen en los comentarios si ustedes comparten la opinión de los noticieros que están diciendo de que de que esta cárcel va a ser malo para toda la población o que va a beneficiar a los angelitos. Así que, señores, dejen en los comentarios qué piensan, porque ustedes son los que tienen la última palabra. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!